Vamos a dar término a este mensaje que ya se nos alargó a tres partes. Estamos hablando de un ladrón y su ejemplo, y diremos, ¿qué ejemplo nos puede dar un ladrón? Pues hemos visto con asombro, hermano, yo no sé usted, pero yo me asombro de cómo un personaje como este, después de haber sido lo que fue, pudo entonces, o puede ahora todavía darnos un gran ejemplo a nosotros, que dice Pablo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fíjese hasta dónde trasciende una vida en las manos del Señor, una vida en las manos del Señor. Entonces, el tema se titula El gran ejemplo de un ladrón, tercera parte. Y vamos a leer ahí en el Evangelio San Lucas, capítulo 23, vamos a leer del verso 38 al 43 y después pasamos de lleno a donde nos quedamos, al mensaje. Dice así la palabra del Señor. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya vimos, hermanos, cómo las consecuencias de la fe de un hombre nos pueden enseñar tantas cosas. Dijimos cómo la fe de este hombre nos muestra cómo se debe reconocer la santidad de Dios. Dijimos también cómo este hombre, a través de su fe, también adora y venera a Jesús cuando le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hermanos, dijimos también cómo este hombre nos enseña a rendirse todo al Señor, inclusive a estar en la condición en la que estaba, cómo pudo predicarle a su compañero pecador, ladrón, y no se midió, sino que sabiendo que le quedaban pocos respiros, aún así se tomó el tiempo para reprender a su compañero y amigo. Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar y veremos el último punto, el punto número 4, pero vamos a terminar con este punto número 3, porque aquí este ladrón moribundo defiende a su Señor de una manera muy valiente, de una manera muy hombría, de una manera muy viril, para que usted mejor me entienda. El versículo 41 nos dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, dice, mas este ningún mal hizo. Esas últimas palabras, la semana pasada, en la última parte que hablamos, dijimos, también son reconocedoras de su santidad, ¿se acuerda? Dijimos que el ladrón estaba reconociendo a Jesús como un ser santo cuando decía: este ningún mal hizo. Pero ahora también estas últimas palabras son una defensa de Cristo. Hermanos, estas palabras son muy hermosas, fueron dichas de una forma muy bella. Dijo: mas este ningún mal hizo. Si se fija, el ladrón no dijo: este hombre no merece morir, espérense. No. Tampoco dijo: él no ha hecho ningún mal, o más bien, él no ha hecho nada malo. No lo presentó así, dijo: él ningún mal hizo. Y esto quería decir que él estaba
defendiendo completamente la inocencia del que estaba crucificado en el centro. Estas palabras aseveran que Jesús no había actuado con algún tinte pecaminoso. No había lugar a la duda. No había una pizca de malicia, estaba diciendo el ladrón. En él no hay ni tantita pizca de maldad, ni tantita malicia, ni tantita mentira. Y nosotros recordaremos en la primera parte, hermanos, que dijimos que nuestro Señor no fue acusado de un crimen ordinario. Jesús no fue acusado por ser sedicioso como Barrabás. ¿Se acuerda? Barrabás era un sedicioso. Barrabás había soliviantado a la población para que se rebelaran contra Roma, y eso era un delito serio. Pues Jesús no había hecho eso. Cuando le preguntaron, tomando la moneda aquella, tratando de tentarle, y le dijeron: a ver, ¿es lícito dar tributo, impuesto al César romano? Jesús no titubeó. Jesús no dijo: híjole, me están tentando, voy a decir esto para que no me vayan a prender antes de tiempo. No, lo que había en su corazón dijo: denle a César lo que es del César, y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces, en Jesús no había medias tintas, en Jesús no había ambigüedad, en Jesús, hermano, no había engaño, dice la Escritura. Quien no hizo engaño, no había engaño en su boca, dice la Escritura. Entonces, hermano, Jesús no fue acusado de un crimen común, de un crimen ordinario. El crimen de Jesús fue predicar, o más bien pretender derechos a un cargo y honores que los demás consideraban una blasfemia. Hermanos, la gente hoy puede considerar el evangelio de salvación como una locura. Pablo mismo lo dice, que el evangelio de salvación es locura a los que se pierden, pero no por eso, hermano, el evangelio es locura. Nosotros sabemos, hermano, que es poder de Dios para salvación, y usted y yo somos la muestra de ello. Entonces Jesús, hermano, había dicho o había pretendido honores que los demás consideraban blasfemia. Allá ellos. El cargo de traición inclusive que le imputaban no tenía ningún sustento, no tenía apariencia de verdad. Es más, los líderes políticos de su tiempo lo testificaron con su boca. Pilato le dijo a los enemigos de Jesús, aquellos líderes religiosos, se los dijo claramente, dice Lucas también en el mismo capítulo, versículo 13 al 15, dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero escuche, hermano, por favor. Pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes o de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno, dice, de aquellos de que le acusáis. Ahora, ¿fue Pilato solamente? No, dice Pilato, y ni aun Herodes, esa zorra que Jesús llamó, y decida aquella zorra, Herodes, se refería a Herodes, dice, y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. ¿Se fija? El testimonio del ladrón, hermano, era tan cierto, tan veraz, era una defensa tan valiente que ya otros cobardemente habían dicho. Pilato y Herodes confesaron que Jesús era inocente, pero aún así lo entregaron a la muerte, aún así lo condenaron. Pero este hombre, antes de que Jesús muriera, salió nuevamente a la defensa del Salvador. Hermanos, Jesús declaró abiertamente que era el Mesías prometido, que era el Hijo de Dios, pero en esto Él no hizo nada fuera de lugar, era cierto.
Él comía con publicanos, sí, Él comía con pecadores y llamó a todos los cansados y cargados que vinieran a Él a descansar bajo sus alas. Pero en esto no hizo nada fuera de lugar. Él se presentó como el Señor y como el Rey del reino de los cielos. Afirmó tener poder para abrir y cerrar el reino de los cielos a su voluntad, abrirlo a personas como usted y como yo, con un corazón contrito y humillado. Pero en esto, hermano, ¿dijo alguna mentira? Aquí estamos usted y yo, y antes de nosotros fueron muchos más. Por esto, hermanos, una vez más, y antes de que el Señor del universo expirara, el mundo tenía que escuchar no solamente de la inocencia de Jesús, sino el testimonio de inocencia de boca de un recién arrepentido. Porque así convenía, escuche, así convenía. Pues el testimonio de este ladrón, hermano, es el testimonio glorioso de un hombre moribundo, pero también es el testimonio de un recién lavado. ¿Sabe lo que es eso? Hermano, ¿cómo se sentía usted cuando fue rescatado por el Señor? ¿Cómo se sentía? Hermano, yo me sentía el hombre más feliz del mundo. Había dejado todas mis cargas delante del Señor en un altar. Había derramado mi alma y el Señor había hecho la obra en mí, me había limpiado, me había purificado, me había, aunque usted no lo crea, santificado también. Eso era lo que convenía. Era un recién lavado quien tenía que dar testimonio antes de que Cristo expirara en este mundo. Era un recién purificado, un recién santificado en favor de alguien que fue contado con los pecadores y que estaba siendo sacrificado debido a que sus enemigos le habían acusado falsamente. Esto, hermano, tenía que ser así. Si algunos de sus discípulos hubieran ido y se hubieran presentado ante la cruz y hubieran dicho, miren, ese hombre es inocente, pues claro, los demás hubieran dicho, pues claro, ustedes son seguidores de él, son discípulos, claro, tienen que hablar bien de él. Pero este hombre transformado, este hombre que había dado, hermano, como usted y yo un día dimos, hermano, la vuelta, había sufrido una metamorfosis, porque eso es realmente lo que quiere decir la conversión. Había sido metamorfoseado este ladrón, dijimos en la primera parte, cuyo corazón era cargado de hollín, de culpas, de pecados acumulados de años. Fue transformado y ahora brillaba en esa cruz y hablaba cosas maravillosas. Hablaba lo que era conveniente hablar, hermano. Hablaba de que Jesús era inocente y defendía su inocencia con sus últimas palabras también. Hermanos, oremos pidiendo que ustedes y yo podamos dar un testimonio tan bueno en favor de nuestro Señor como lo hizo este ladrón. Valientemente. No debemos pensar mucho, hermano, en la falta o en su tardía conversión, como hemos estado recalcando. Deberíamos considerar mucho más cuán bendito fue el testimonio que dio en favor de su Señor cuando más necesario era. Era necesario ahí, antes de que el Señor se fuera, que el Espíritu fuera entregado al Padre, que todos los que estaban alrededor, todo el público, decíamos morboso, escarnecedor, escuchara que Él era inocente. Vienen días, hermanos, cuando nuestra fe en el Señor será probada y tendremos que vernos en la disyuntiva de confesar o de negar al Santo Señor que nos salvó. Pero aquí, hermanos, decíamos el miércoles, la agenda mundial, la agenda globalista, la agenda perversa 2030, hermano, que está puesta en marcha, va a correr, hermanos, estos últimos años, antes de que llegue el 2030, va a ser empujada presurosamente para que cada una de sus cláusulas se cumpla.
Y usted y yo, si estamos aquí todavía, tendremos que ser enfrentados en cuanto a la fe se refiere, en cuanto al testimonio que le debemos a nuestro Señor. Y entonces, hermanos, yo creo que haremos bien en tomar en cuenta a este valiente ex ladrón. Pero aquí, hermano, cuando todas las demás voces permanecían en silencio, un arrepentido sufriente se expresó públicamente y dijo: ningún mal ha hecho, ningún mal hizo, ningún mal hizo. Déjeme anotar algo más. Hay otra señal de la fe de este hombre. ¿Sabe cuál es? Una señal verdadera de la fe. Una señal verdadera de un hombre que tiene fe verdadera en Dios es que ese hombre, esa mujer, ora. Y su oración va dirigida a quien debe ser dirigida. Lucas 23:42 le dijo. ¿Y dijo a quién? A Jesús, dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, la fe verdadera es siempre una fe que ora. Es una fe que ora. Dice Hechos 9:11. Fíjese cómo Dios describe a otro perverso, asesino, perseguidor de la iglesia. ¿Cómo lo demuestra o cómo lo revela la Escritura? Cuando éste es alcanzado por el Señor. Dice Hechos 9:11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Dios le está hablando a Ananías. Y le dice: ve y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él, ¿qué, hermanos? Él ora. Él ora. Esta es una, hermano, de las pruebas más seguras. Escuche, la oración es una de las pruebas más seguras del nuevo nacimiento. Y no es una oración cualquiera, hermano. Dios le dijo a Ananías: busca a uno llamado Saulo de Tarso, porque él está orando y está orando fervientemente. Y usted dice: hermano, eso no dice. Entonces, ¿cómo cree que Pablo oraba, hermano? Pablo estaba orando para conocer la voluntad de Dios y encontrar la salvación de su alma. Entonces no podía estar orando como oraba antes, en equivocada decisión. Pablo, hermanos, o Saulo, le es enviado a Ananías. Ananías es enviado con Saulo para que dirija y ayude a este perseguidor. Hermano, ¿usted cree que Pablo no había orado antes? Pablo había orado muchas veces. Él mismo lo dice. Como fariseo y como observador de la ley, Pablo había orado muchas veces. Dice Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y esto denota, hermanos, que Pablo era un observante riguroso de la ley. Hay muchos otros pasajes que hablan de que Pablo era un fariseo no común, sino que era un fariseo de fariseos, un hombre rigurosamente observante y hacedor de la ley. Y como hacedor de la ley y observante de la ley, este hombre oraba, tenía, hermanos, por costumbre orar. En otro tiempo, Pablo hizo muchas oraciones fieles y convincentes, fervientes, pero ahora, hermanos, estaba orando pidiendo por su mismísima alma asesina. ¿Cómo sería la oración de Pablo? Estaba pidiendo por su alma, hermano, desprendía
odio, desprendía, hermano, coraje contra los creyentes. Porque cuando cayó de la cabalgadura, lo único que recibió y le dijo: oye, te estás haciendo daño porque estás atacándome a mí, le dijo el Señor. Es duro esto que has emprendido a hacer. Estás tirando patadas contra el aguijón mismo, le dijo. Te haces daño, Pablo. Queda ciego y es conducido, hermano, a Damasco. Y entonces ahí tuvo que enfrentarse con esa voz que le habló. Y esa voz, hermano, ¿quién era? Tenía un nombre. Era el que había estado crucificado en medio de aquellos dos ladrones. Entonces Pablo, hermano, oraba pidiendo por su mismísima alma asesina, pedía por su alma sedienta de la sangre de los cristianos, por su alma indomablemente perseguidora. En otras palabras, la oración que ahora hacía era totalmente distinta a cualquier otra que hubiera hecho, pues estaba por medio la salvación de su alma. Clamaba por él mismo, clamaba por clemencia, por piedad, por lo que sus oraciones fueron rápidamente contestadas. Hermanos, nosotros no sabemos lo que es, yo espero que no sepamos lo que es pedir perdón por cometer crímenes, por derramar sangre. Hermanos, a veces nos acordamos de nuestros más viles pecados y nos avergonzamos y decimos: híjole, ¿cómo pude, verdad? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude hacer aquello? Pero hermano, yo creo que entre nosotros, y si los hay, hermano, bueno, si los hubiera, porque los hay entre el pueblo de Dios, gente que derramó sangre, aún así, la oración, hermano, es una muestra, es una señal de un alma arrepentida. Así que, hermanos, qué gran ejemplo tenemos en este casi cadáver, en este casi difunto ladrón. Tenemos un grande ejemplo para que nosotros abundemos en oración, porque así demostraríamos que nuestra fe en Jesucristo es lo que debe de ser. Hermanos, un cristiano no tiene ninguna excusa para no orar al Señor. No tenemos excusa, hermano, para que se nos pasen las horas, los días, los meses y, hermanos, no estemos de rodillas ante Cristo, ante el Señor. Este ladrón, hermano, una de las cosas últimas que hizo fue orar. No esperemos hasta el final para orar. No esperemos hasta el final para orar. Este ladrón convertido abrió su boca y la abrió ampliamente para orar. Oró con gran confianza respecto a la venida del reino, porque le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Buscó ese reino antes de irse de este mundo, excluyó todo lo demás. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿Por qué digo que este ladrón, hermano, se enfocó en lo que Jesús nos dice antes en su vida aquí sobre la tierra? ¿Se acuerda lo que Jesús dice? Dice que busquemos primeramente su reino y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pues este ladrón hizo eso, buscó el reino de Dios, dejó a un lado todas las demás necesidades. Le voy a decir por qué. Porque si él reconocía que él era el Salvador, si él reconocía que Jesús era Dios, ya lo vimos que sí lo hizo, reconocía que era santo, que era Dios, él pudo haber pedido cualquier otra cosa, hermano. Él pudo haber dicho: Señor, concédeme vivir unos años más, concédeme que no muera, concédeme que me encuentren inocente, concédeme que me bajen de la cruz, que curen mis heridas y viva yo por largos años. Pudo haberlo pedido. O inclusive, hermano, en esa gran agonía, el ladrón pudo haberle dicho: Señor, quita este terrible dolor, esta terrible agonía que me causan los clavos en mis manos y en mis pies. Hermano, lo pudo haber hecho, ¿sí o no? Pudo haberlo hecho, pero ¿sabe qué? Él prefirió el reino. Le dijo: Señor, acuérdate de mí. En oración verdadera y sagrada le dijo: Señor, acuérdate de mí. Hermano, esta es una excelsa
señal de la gracia de Dios en un hombre. Así que, hermanos, cuando no oramos, no estamos siendo fieles a esa gracia de Dios, hermano, derramada en nosotros. Además, añadido a la oración, podemos ver que él adora, venera a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, la petición de este ladrón está expresada como si él sintiera: si tan solo el recuerdo de con tan solo que piense en mí, eso basta. Y eso quiere decir, hermano, esas palabras, esa palabra acuérdate, está reconociendo al Señor como Dios. Lo está reconociendo como Dios. Con solo que me recuerde. Es decir, estaba diciendo: el tan solo pensamiento de su mente será eficaz para todo lo que necesite en el mundo venidero. No necesito más, con que Él se acuerde de mí. Esto equivale a decirle a Jesús, al Cristo crucificado: tú eres Dios. Era lo que estaba diciendo el ladrón. Si tú tan solo te acuerdas, porque tú eres Dios, con eso tengo yo. Con eso me doy por bien servido, porque el que te acuerdes de mí me llevará a estar en tu presencia, me salvará. Y hermanos, ya hemos hablado de esta fe que el Señor mismo había elogiado. De hecho, fue la introducción de la parte 2, si usted se acuerda. Y que, hermano, el Señor reconoce y elogia, y que está representada por expresiones como: solo di la palabra y mi criado sanará. O también aquella otra expresión de aquella mujer sirofenicia: sí, Señor, sí es cierto, no está bien que tomes el pan de los hijos y se los des a los perrillos, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta otra frase de este ladrón, cuando dice: Señor, nomás acuérdate de mí, acuérdate. Estaban demostrando una fe sincera, profunda, y un reconocimiento, una veneración y una adoración genuina al Señor. Y si ser recordado por el Señor, hermanos, si ser solamente recordado por el Señor Jesús en todo lo que este hombre pide o desea, es todo lo que este hombre pide o desea, le está rindiendo al Señor un grande honor. La oración de este hombre contenía una adoración. Le voy a decir, usted y yo acabamos de adorar con todo nuestro corazón. Yo me quedé hasta ronco, pero no importa. Acabamos de adorar con el corazón, así lo espero. Siempre que venimos aquí, le damos al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras palmas. Meditamos profundamente mientras cantamos. Hacemos muchas cosas por adoración a nuestro Dios. ¿Sí o no, hermano? Bueno, le voy a decir algo. La oración de este hombre, hermano, contenía una adoración igual a la de cualquiera de nosotros, a la de cualquier adorador lleno del Espíritu. Este ladrón estaba adorando al Señor, reconociéndole, venerándole cuando le decía: Señor, solo acuérdate de mí. Qué gran ejemplo nos dejó este ladrón. Qué bien se comportó este ladrón. Mire, quiera Dios, siempre procuro hacer esto para todos los que nos ven. Quiera Dios que algún espíritu arrepentido que nos ve y nos escucha en esta tarde fuera ayudado a creer de igual manera, a confesar de igual manera, a defender a su Señor de igual manera, a adorar de igual manera y a venerar de igual manera. Y entonces, cualquiera que sea la circunstancia que estés viviendo hoy, déjame te digo, si es así,
va a ser toda circunstancia superada por una fe igualmente firme como la de este ex ladrón o de este ladrón arrepentido. Dios quiera, amigo, que nos escuchas, que tomes ejemplo de este ladrón, así como nosotros tomamos ejemplo también hoy de él. Y voy a pasar al último punto, hermano, que es el último, el punto número 4, porque hay una última observación. Este punto número 4 solamente contiene una subdivisión, y el punto número 4 es la observación de que hubo algo muy especial respecto a la palabra de nuestro Señor, a la respuesta de nuestro Señor para el ladrón moribundo tocante al mundo venidero. Ponga mucha atención, no me voy a alargar mucho, casi estoy por terminar. El punto número 4 es muy breve, pero no menos importante que los demás. El ex ladrón, como le llamaré ahora, solo le pidió al Señor que lo recordara, ya lo dijimos, pero obtuvo una respuesta sorprendente, hermano. En algunos sentidos, este ladrón agonizante, déjeme le digo, este ladrón nos aventajó a todos los que estamos aquí hoy. ¿Sí sabe por qué? Nos aventajó a nosotros, y por mucho, hermanos, por mucho nos aventajó. Y la razón de esto que estoy diciendo es porque cuando el Señor nos perdonó a usted y a mí, sin lugar a dudas, el Señor nos dio un lugar en el paraíso. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, hermanos, tenemos un lugar ante el Señor, delante del Señor, a un lado del Señor. El mismo día que usted y yo, hermano, nos arrepentimos y entregamos nuestra vida al Señor, ese día el Señor nos dio un lugar con Él en el paraíso mismo. Pero no hemos llegado todavía al reposo, hermano, que se nos ha prometido. Aquí estamos todavía. Nosotros seguimos esperando aquí. Algunos de ustedes han estado esperando durante más tiempo que otros. Han transcurrido 30 años para muchos de nosotros, para mí 37 años han transcurrido, hermanos, después de que el Señor me rescató. Han transcurrido, hermano, para otros 40, 50 años, a partir de que del día que el Señor borró sus pecados, pero todavía no están con Él, no estamos con Él en el paraíso. Hay hermanos que, aunque no lo creamos, hermano, han conocido al Señor durante 70 largos años, pero el Señor no los admitió en el paraíso el día de su conversión. Él no llevó con Él a nadie de nosotros, hermanos, aquí presentes, en un solo día, como a este ladrón. Aunque vivimos bajo la gracia, sí, pero no estamos todavía con Él. Hemos tenido que esperar un buen rato, ¿verdad? Hemos tenido que esperar. Hermanos, y aquí forzosamente nace o surge una pregunta. ¿Será que hay algo que tenemos que hacer en el desierto de este mundo, y por esa razón nos mantiene el Señor fuera del huerto celestial? ¿Será acaso eso, hermano? ¿Será acaso que Dios tiene algún propósito con nosotros en dejarnos todavía aquí? Debemos creer que así es, hermano, a menos que creamos que Dios actúa por capricho. ¿Actuará Dios por capricho? Cuando yo no era cristiano, me gustaba mucho oír rock. Y por ahí un día oía regularmente rock en inglés, rock pesado y cosas como estas. Pero un día alguien me enseñó una canción que nunca se me olvidó. Es la canción de un grupo de rock mexicano llamado Chacmol. No sé si algunos de ustedes oyeron un día hablar de Chacmol.
Es un grupo muy viejito, yo creo que ya no existe, creo yo. Pero este grupo cantaba una canción que dice: no sé quién soy, ni por qué estoy aquí. No sé quién soy, ni por qué estoy aquí. Y lo dice: ¿es acaso que no sé lo que deseo? Oh, si lo sé, no lo comprendo. Que quizá el mejor tiempo es cuando el tiempo pasa. Solo sin sentir está pasando. Fíjese, se me grabó totalmente la letra de esa canción. Y yo meditaba en esa canción y decía: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Y luego, ¿es acaso que no sé lo que deseo? Y si lo sé, no lo comprendo. Esta es la realidad de un hombre sin Dios, hermano, sin Dios. Pero esta no puede ser la realidad de un hombre con Cristo y en Cristo. Si estamos aquí es porque tenemos un propósito claro y definido de parte de Dios. Hermanos, y si no me quiere creer a mí, créale a Pablo. Pablo, hermano, habla de que él mismo se hacía esta pregunta: ¿por qué estoy aquí? No lo dice así la Escritura, pero lo plantea en estas palabras. Nos dice que él estaba compuesto por dos deseos. Estaba deseoso, número uno, de partir y estar con el Señor, pero también estaba dispuesto a permanecer en la tierra porque era necesario para la gente. Dice Pablo a los Filipenses capítulo 1 verso 21: porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual obviamente es muchísimo mejor. Versículo 24: pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, dice Pablo. Versículo 25: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe. Qué maravilloso es este entendimiento. ¿Lo tiene usted? Lo tengo yo, hermano. Nosotros a veces quisiéramos juntar ambos pensamientos y, como Pablo, tener un fuerte deseo de partir y estar con Cristo, y no obstante estar dispuestos a esperar si es que podemos servir a nuestro Señor y a su iglesia, hermano. Pero con todo, quien es convertido y entra en el cielo ese mismo día, tiene lo mejor. Tiene lo mejor. Este ladrón nos superó, hermano. Nos superó porque el mismo día de su salvación pasó, hermano, a estar con el Señor. Bendito misterio de la compasión del Salvador. Escucha esto que le voy a decir. Mire lo que sucedió con este ladrón. Este ladrón, temprano en la mañana, desayunó con el diablo allá en la cárcel. Y luego, poquito a mediodía o pasado el mediodía, comió con Cristo colgado en la cruz. Pero en la noche cenó con el Señor en el paraíso. Bendito nuestro Dios. En un solo día, hermano. Qué maravilla. Qué grande la misericordia de Dios. Qué grande ejemplo, hermano. Bendito sea el Señor. Esta es la historia, hermano, a lo mejor breve, de un hombre, pero es una historia bendita. Mire, usted dice: hermano, ¿para qué tanto espaviento? Pues se fue con el Señor, pues estaba crucificado. No, hermanos, ¿de qué mar, escuche, de qué mar de problemas escapó este hombre? Nos cae el 20. Hermano, cuando usted y yo estamos atorados de problemas, quisiéramos escapar de este mundo y decirle: Señor, llévame ya. Cobardemente le decimos: Señor, ya llévame.
Pues este hombre escapó, hermano, de todos los problemas. Se imagina que él hubiera orado y le hubiera dicho: Señor, concédeme la vida, concédeme que no muera, concédeme que estos ingratos romanos me perdonen, curen mis heridas, como decíamos ahorita, me bajen de la cruz y pueda yo vivir una vida tranquila. ¿Tranquila? ¿Quién vive una vida tranquila en este mundo, hermano, feroz, antagónico al cristianismo? ¿Quién vive una vida feliz o completamente feliz? Nadie. Este ladrón escapó, hermanos, escapó de un mar de problemas. ¿Qué mundo de tentaciones no enfrentó? Todos los días, hermano, usted y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Todos los días el diablo viene y toca la puerta de nuestro corazón y nos tienta. Todos los días este mundo, hermanos, es un tropiezo o quiere ser un tropiezo para los creyentes. Todos los días el mundo, hermano, empuja al creyente para que desistamos y corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución, dice Pedro. Todos los días, pues este ladrón, hermano, nos superó, porque este ladrón se fue, escapó de todas estas cosas, hermano, de una manera maravillosa. Acababa de nacer como una ovejita engendrada en el campo, pero fue tomada y llevada de inmediato al pecho del pastor. No recuerdo, hermano, yo en la escritura otro ejemplo donde el Señor le haya dicho a alguien más lo que es a este ex ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca, hermano, oí de nadie que tuviera tal seguridad de parte de Cristo como este hombre la tuvo. Esta garantía personal. Hoy le dijo: de cierto te lo digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ex ladrón moribundo fue favorecido más que muchos, pues se le concedió estar con Cristo, lo cual según Pablo es muchísimo mejor, y además se le concedió estar con Él muy pronto, hermano. Concluyo. Voy a terminar volviendo a la pregunta, hermano, que hice hace unos minutos. ¿Por qué el Señor no nos envía así de inmediato al paraíso, hermanos, a todos nosotros? ¿Por qué? Pues ya respondimos a esto y dijimos que es debido a que debemos hacer algo aquí en la tierra, ¿no cree? Hermanos, la pregunta es: ¿lo estamos haciendo? Hermanos, no descansemos hasta conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sabe cómo me di cuenta, hermano, que Dios quería que yo fuera predicador y pastor? No desistiendo, hermano, no desistiendo. Una y otra vez le pregunté al Señor: ¿qué quieres de mí? Y no di sueño, aunque se oiga sangrón, egocéntrico o vanaglorioso. Así fue, hermano. ¿Sabe por qué no dejo de hacer lo que hago a pesar de todo? Porque, hermano, un día el Señor me lo mostró. Un día lo recibí del Señor claramente. Yo les he testificado así brevemente. Mi mamá pensaba que ya andaba otra vez cayendo en las drogas porque no dormía. Y me salía desesperado a la calle diciendo: tú no, todo el mundo habla en la iglesia de que tú les hablas, de que tú les dices. ¿Y yo qué? Le decía. Estoy orando, estoy buscando, estoy clamando, estoy llorando para que tú me digas qué quieres de mí. Era muy joven, hermano. Pero llegó el día, hermano, en que Dios habló a mi vida y me mostró el propósito para mí. Y siempre que estoy en problemas serios, muy serios, regreso a ese día y digo: Señor, tú me llamaste, y si tú me llamaste, tú me sostienes. Y entonces los problemas, hermanos, se desmoronan. Porque, hermanos, si no hay propósito en la vida, si usted no conoce el propósito de Dios para su vida, el por qué está aquí todavía en esta tierra, pues, hermano, entonces ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos la vida?
como creyentes, le voy a decir esto, como creyente y no solamente como creyente, sino como dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 13. Esto es lo que somos usted y yo, hermano. Porque la palabra creyente se oye muy bonito. Soy creyente, hasta nos gloriamos en eso. Yo soy un creyente de Cristo. Pero mire cómo dice Pablo que somos. Ni tampoco dice presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Como el ladrón, como vivos de entre los muertos. Hermano, nosotros estábamos con un pie en el infierno y el Señor nos rescató. Somos vivos de entre los muertos. Escuche esto. Pero como somos vivos de entre los muertos, tenemos que presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, en lo que sea. No en lo que sea, hermano. Usted tiene que saber cómo presentar este cuerpo a Dios y para qué, con qué propósito, a dónde lo va a dirigir el Señor. Hagamos cada día, hermanos, cada día de nuestra vida, hagámonos este cuestionamiento. Si no sabemos el propósito de Dios para nosotros, si estoy todavía, hermano, en esta tierra, ¿por qué será? Pregúnteselo. ¿Cuál es mi utilidad aquí y el propósito del cielo para mí? Hermanos, si en verdad pertenecemos al Señor, quiero que pensemos en este corto video que le voy a presentar de nuestras vidas. Dije nuestras vidas, me incluyo ahí. ¿Quiere ver el video? Nos levantamos en la mañana, tomamos el desayuno, trabajamos, a su debido tiempo comemos y luego después cenamos, nos retiramos a la cama y dormimos. En la hora apropiada nos levantamos a la mañana siguiente y hacemos lo mismo que hicimos el día anterior. Y entonces, déjeme hacerle una pregunta en base a este video que le acabo de presentar. Y es la pregunta más simple, más natural y más normal que se me ocurre. Hermano, ¿es esto vida? ¿Es esto vida? Y usted va a decir, un día me dijeron esto y yo tuve que orar y decir, Señor, ¿será cierto? Un día hablé con un líder de alabanza y le dije, hermano, creo que no están siendo responsables, hermano. Le dije, creo que se están aprovechando del tiempo de los demás por esto y esto y esto y esto. Y el hermano me dijo, no, espérate, pues es que tú piensas como obrero de tiempo completo, tú piensas como pastor. Yo no soy pastor. Pues no, le digo, pero tú eres un líder, el encargado de la alabanza. Dijo, sí, dijo, pero si yo estoy en mi trabajo y ya es la hora de estar con el grupo y me llega un trabajo extra, yo no voy a dejar de ir yo no voy a dejar el trabajo por ir a estar en la iglesia con los hermanos. Dije, tú, dijo, porque eres obrero de tiempo completo para el Señor, yo no. Entonces yo dije, bueno, pues entonces, y lo oré, hermano, y lo oré. Aquí está mi esposa porque estaba involucrada mi esposa. Yo nunca he sido de alabanza, pero como estaba mi esposa involucrada, yo tuve que hablar porque era un abuso. Hermano, no piensen que mi vida, por ser el pastor, es algo diferente. Porque me gustaría que conocieran y que me acompañaran inclusive, o que acompañaran al pastor en un día normal y verían que no difiere mucho de sus faenas diarias, hermano. Usted dice, no, pues usted qué chido, usted nomás orando y leyendo la Biblia. Hay días, hermanos, y hay noches en que tengo que detenerme también. Hay días y noches en que tengo que sentarme, tengo que hincarme las veces necesarias para pedir salir de la monótona prisión de la rutina. Porque también para mí, hermanos, se puede convertir y se convierte muchas veces en una rutina monótona lo que yo hago. Y hermano, tengo que clamar muchas veces por dirección verdadera y concreta de parte de Dios, aunque no me lo crea. Pero sobre todo, hermano, muchas veces me es necesario ponerme serio con mi Salvador, detenerme
Sí, tengo que predicar, sí, tengo que elaborar un sermón, sí, tengo que orar por la iglesia, sí, tengo que orar por mi familia, por todos los míos, por los que no son salvos. Hay muchas cosas que yo como pastor tengo que hacer, y como hijo de unos padres, como hermano de otros hermanos, como esposo, como padre de mis hijas, ahora como abuelo, tengo mucho por qué orar. Pero hermano, si yo descuido lo que Dios me mandó a hacer, el propósito primordial para lo cual Dios me tiene en este mundo, ser bendición a otros, presentar con claridad la palabra de Dios. Hermano, yo fácilmente un día me voy a parar aquí, y como lo hacen otros, y que me escuchen los otros, y voy a abrir la Biblia, hermano, donde everybody, y les voy a decir, hermano, pues vamos a hablar de este tema, pues ¿qué tiene? Es más, ustedes me ayudan y los involucro a ustedes. Y nos la pasamos, como dice por ahí un hermano, chévere, nos la pasamos suave, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Para qué, hermano, enredarnos tanto? ¿Para qué clavarnos tanto en la materia, hermano? Necesitamos ponernos serios, hermano, con el Salvador respecto al propósito suyo en nuestras vidas. Hermano, ¿podrá ser todo? Eso que le acabo de mencionar de nuestra vida, eso será todo para nosotros. Será la vida de Dios en el hombre convertido, en el hombre salvado. ¿Será eso todo? Hermano, yo sé que usted tiene que trabajar, debe de hacerlo, pero hermano, tenemos que buscar el propósito de Dios primordial en nuestra vida y dedicarle tiempo a ello, hermano, porque si no, hermanos, estamos mostrando a un Dios, hermano, que cumple caprichos y que nos tiene aquí, hermano, por puro capricho. Y esto no es así. Amada iglesia de Cristo, iglesia de ese Cristo que a algunos lleva apresuradamente al paraíso, pero que a otros como nosotros nos deja por muchos años aquí. Si estamos ciertos, o en otras palabras, si estamos seguros de que Él es el que ordena la medida de nuestros días aquí abajo, yo les pido que justifiquemos, por favor, justifiquemos ese designio, esa voluntad de Dios que nos mantiene esperando aquí en la tierra a que Él nos llame. ¿Y cómo podemos justificarlo, hermanos? Sino sirviéndole lo mejor que podamos. Que el Señor, hermano, nos conceda, nos ayude a hacerlo. A menos, porque los hay, a menos que creamos que la prolongación de nuestros días y años en este mundo son producto de, ¿qué le diré?, de las semivitaminas, ¿verdad? O de qué más, de los buenos cuidados prodigados a este cuerpo. Por eso vivo, he vivido tantos años. Si usted considera eso, hermano, pues está bien. O a menos que estemos crucificados como este ladrón, pues entonces sí, hermano, no hay nada más que hacer, más que encomendarnos al Señor y nos vamos. Pero hermano, no estamos crucificados. Hermanos, mire, por más que me cuido, en los inviernos sufro y padezco de mi voz, de mis pulmones. No es, hermano, por causa del hombre, no es por causa de nadie, sino de parte de Dios que estamos aquí. Termino. Pensemos en que nosotros le debemos tanto a Él, hermano, como el ladrón moribundo. Le debemos mucho al Señor. Algunos le debemos más que otros, porque qué misericordia es, hermano, aquella que hayamos sido alcanzados cuando éramos jóvenes todavía, cuando éramos muchachos. Qué bendición y qué misericordia del Señor. Qué deuda y qué responsabilidad tienen los jóvenes cristianos para con el Señor, de no vivir una vida en desorden, una vida, hermano. Y si este ladrón nos entregó, hermano, así condensada, comprimida, una vida llena de testimonio en unos cuantos minutos. Usted dice, ¿minutos? Ya lleva como 3 horas, ¿verdad? Contando los 3 domingos anteriores, casi 5. Bueno, pero hermano, ¿no deberíamos nosotros, que somos conservados durante años después de la conversión, realizar un buen servicio para nuestro Señor? Mire, hermano, vamos
Despertemos si es que hemos estado dormidos. Comencemos a vivir si es que hemos estado medio muertos. Que el Espíritu de Dios haga todavía algo de nosotros para que podamos trasladarnos como hacendosos obreros aquí en los campos de labor a los placeres del paraíso. Así dice el himno, ¿verdad?, que cantamos. Trabajar y orad en la viña del Señor. Y hermanos, termino diciendo, y a nuestro Señor, que fue crucificado por los pecados del mundo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Póngase de pie, hermano, por favor. Bendito sea el Señor que nos ayuda, que nos enseña, que nos habla. Porque, hermanos, todavía ninguno de nosotros está en la condición del ladrón. No está agonizando, no está en los últimos suspiros, en los últimos momentos. Hermanos, estamos aquí con vida, estamos resollando fuerte. Estamos todavía, hermano, con el poder de gritar el evangelio, de gritar, hermano, lo que dice la Escritura, de testificar, de hablar. Hermanos, cuánta bendición y cuántas ventajas tenemos, muchas. Y si el ladrón nos aventajó, hermanos, en esto que acabo de mencionar, en partir el mismo día, el mismo instante con el Señor, hermano, el Señor supo por qué. Muy probablemente ese ladrón, si hubiera sido eximido de la muerte, hubiera vuelto a las andadas, no lo sabemos. Pero usted y yo estamos aquí, estamos firmes en la fe. Creemos, hermano, que Él nos sostiene. Creemos, hermano, que un día nos llamará, ya sea por medio de la transitoria muerte o por medio, hermano, de que Él venga otra vez, vuelva a este mundo. Pero, hermano, aquí estamos, y mientras estemos, aprovechemos, hermano, el tiempo. Estamos terminando un año, decíamos ahorita. Muy buen tiempo para reflexionar, hermanos. Muy buen tiempo. Reflexionemos, preguntémonos una vez y otra, decía yo, póngase serio con el Señor. Póngase serio y no descanse hasta recibir respuesta de Él. Él es real, hermano, como lo fue de real para el ladrón. Él sigue hablando. Él sigue, hermano, hablando a los hombres, dirigiendo a los hombres a través de su Santo Espíritu. Así es que espere respuesta de Dios. Pero, hermano, póngase serio. No espere que Dios le responda a la primera oración que hace, hermano, una oración carrereada ahí en sus últimos minutos de la noche, agotado por el cansancio de las faenas del día. A todos nos pasa. Se lo digo por experiencia y por eso lo digo. Entonces, póngase serio, hermano, con Cristo. ¿Quiere ponerse serio? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, hermano. Hable con Dios. Oh, mi Dios, cuán cierta, Señor, es tu palabra. Cuán cierta es tu verdad, tus verdades expuestas en este santo libro. Cuántas cosas, Dios, podemos aprender de unos cuantos versos de tu palabra, de un ejemplo de un hombre moribundo que llevó una vida desordenada, tan desordenada que fue llevado a la muerte. Pero, Señor, qué maravilla de maravillas es contemplar la obra tuya en la vida y en el corazón de los hombres. Antes, Señor, de que sea tarde, antes, Señor, de que, Señor, la muerte nos sorprenda, tú has hecho una gran obra, Señor, en nosotros. Bendito, Señor, bendita tu misericordia, bendito tu amado Hijo Jesús, que nos limpió, que nos salvó, que nos perdonó. Padre, aquí estamos ahora nosotros, Señor, sin
pena y sin congoja, o al menos nada comparable a lo que este ladrón sufría en su momento y en su tiempo. Señor, y sin embargo este ladrón nos da el ejemplo, nos da el grande ejemplo, Señor, de que podamos contrastar nuestra vida y de conocer el por qué no nos has llevado como a Él. El mismo día de nuestra conversión, el mismo día de nuestro rescate, Señor. Y hoy sabemos, y siempre lo hemos sabido, que si estamos aquí es porque tú, Señor, tienes planes con nosotros, para nosotros y por medio de nosotros. Señor, estamos casi por terminar un año. Se dice fácil. Muchas cosas han sucedido, han acontecido, han transcurrido. Pero aquí estamos hoy, Señor. Todavía de pie. Todavía, Señor, firmes. Todavía, Señor, con aire en nuestros pulmones, nuestro cerebro activo, nuestro corazón palpitante. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, si ese ladrón partió el mismo día, por qué nosotros hoy estamos aquí? Mira tu iglesia, Señor. Dirige a tu iglesia, habla a tu iglesia. Tú eres un Dios real, lo confesamos, lo cantamos. Señor, pero ¿por qué no buscamos respuesta, Señor, en ti? ¿Qué es lo que quieres tú de nosotros? Ayúdanos, háblanos. Enséñanos, Señor, tus caminos, muéstranos tu senda, Señor. Y si hemos de cursar o de cruzar, Señor, los umbrales de un 2025, permítenos, Señor, iniciarlo o cruzarlo, Señor, con una cabeza levantada y con un corazón seguro de quiénes somos y de por qué estamos aquí. Bendice a tu pueblo, Señor, con dirección. Bendícenos con guianza. Háblanos, Señor, y no calles. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo. Gracias, Señor.